las paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historia, rodando por la vida, cazando historias voy. Andando en este mundo, haciendo historias van. Las casas, las paredes, el aire, hasta en ese lugar. Cazadores de historia, cazadores de historia, rodando por la vida, cazando historias voy. Rodando por la vida, cazando historias voy. Rodando por la vida, cazando historias voy. Buena gente, estamos de nuevo después de larga ausencia, esta vez acá en Barranquera, cerca del río. Espectacular el día, sol. Excelente, Chino. Sí, bueno, estamos sobre el riacho Barranqueras. A nuestra espalda se ve parte del puerto de Barranqueras y acá tenemos también un testigo del paso del tiempo que quedó acá. ¿Para qué vinimos acá? Más allá de la belleza y la riqueza que tiene este lugar, vinimos para empezar un tema que realmente que es parte de la historia y también culturalmente ha significado, más allá de las consecuencias negativas, ha determinado o ha condicionado gravemente la vida de los chaqueños y las chaqueñas en su historia, ¿no? Claro, sí, sí. Estamos hablando del fenómeno de las inundaciones, Chino. Ajá. Sí, porque son las inundaciones. Son las inundaciones. Ajá. Bueno, vamos a ver que vamos a hacer un pequeño repaso, digamos, de las más graves que se dieron. Esto tiene que ver con la cuestión de, en sus orígenes ya, imaginémonos que la primer gran inundación Se dio al principio de la población, sería de la población europea. Claro, cuando llegan los primeros contingentes, en 1878, los primeros contingentes inmigrantes, ellos van a ser los testigos inmediatamente de la primer gran inundación, que va a ser en 1878-79. ¿Sí? Si bien hay muy precarios los informes que se tienen de esa época, uno que podemos rescatar es el de Dijon, que era un ingeniero, él era empleado nacional, digamos, él estaba encargado, Chino, creo que alguna vez ya lo dijimos, de hacer las agrimensuras para la ciudad de Resistencia, y manda el informe, y es realmente alarmante, porque habla de la subida, habla de los niveles, estamos hablando de una inundación que superó los 8 metros 50 centímetros. Sí, fue una de las más Fue una muy fuerte, complicadas. Para poner más o menos en contexto. Obviamente que la primera zona que se va a inundar va a ser esto, donde estamos nosotros acá, ¿sí? Barranqueras. En un primer momento la avanzada del agua llega hasta la aceitera que estaba en la Liguria, ¿sí? Y ya era alarmante porque el agua avanzaba hacia la ciudad, hacia la joven ciudad de Resistencia o colonia de Resistencia también llamada. Y después, en otro momento, esto lo sabemos, Chino, por los diarios nacionales, puntualmente uno que hace referencia de cómo se estaba viviendo esto a partir de los reportes telegráficos que recibían. Pasado unos días, ya más entrado el mes de junio de 1878, ¿qué sucede? Que las aguas también avanzan sobre Benítez. Claro, porque también fue afectado el Río Negro. Desborda el Río Negro. O sea, ahí tenemos un reporte interesante porque había inundado un emprendimiento industrial, un ingenio, el ingenio Esvea, ¿sí? El ingeniero Didier, ante la gravedad de esto, emprende una obra de defensa para tratar de defender la ciudad de Resistencia, empleando más o menos, se calcula, 200 personas trabajando día y noche, intentando hacer una primer defensa
porque realmente fue amenazante. Incluso pasaron no muchos días más y Puerto Barranqueras quedó Bajo agua. completamente bajo agua. Completamente bajo agua, y el agua subió por lo que es la avenida 9 de Julio, llegando a la ciudad de Resistencia. O sea, estamos hablando de algo realmente catastrófico. Extraordinario. Extraordinario. Bueno, a lo mejor también hay otra cuestión que al existir menos densidad demográfica, o sea, al haber menos gente, ¿no? Al haber menos gente, Claro, como no. que es menor el daño. Claro. Para esa época se calculaban que los daños estaban más o menos calculados en 200.000 pesos, que realmente con todos los ceros que le sacamos a nuestra moneda no sabríamos cuánto es, pero seguramente era mucho dinero porque el periódico hace énfasis en el número como realmente un desastre ambiental y sobre todo económico, ¿no? Totalmente. Y no muy lejos de esa fecha, en 1905 se da la segunda información de la que tenemos registro, ¿no? Sí, sí, sí. Que esa fue la más grosa. Esa fue la más fuerte, Chino, porque más allá de que el agua superó nuevamente los 8,50 metros, estamos hablando de un número muy alto. El impacto, porque ya había una mayor organización demográfica, Sí. urbanizada, digamos, el impacto va a ser mayor. ¿Qué queremos decir con esto? Que es más gente la que La va a que fue sufrir, afectada, sí. la que fue afectada. Incluso la gente De Barranquera y Vilela se fueron. se tuvieron que ir, ¿sí? Dicen los reportes de la época, había enjambre de víboras en los árboles. Sí, sí. Un dato también interesante es que mucha gente buscó refugio en la costa de Corrientes y el resto avanzó, ¿sí? Dejando, porque realmente que fue inhabitado el lugar. Históricamente se supone que fue la más, como dijo el Chino, la más grosa, la más fuerte y con mayores efectos, digamos, no solamente en la vida de las personas, que también se llevó la vida de personas, esto también hay que decirlo, sino también por la cuestión de los daños materiales. Imagínense, estábamos hablando de la ciudad de Resistencia, claro, de Barranquera. Desbordaron el río Paraná y el río Uruguay. Claro. Volviendo a esta cuestión, realmente que nosotros, con el beneficio que tenemos de la hidrovía, también estaba esta cuestión del peligro de las inundaciones. Y eso, el daño va a ser significativamente mayor porque estaba en construcción. El pujante puerto de Barranqueras, que en algún momento tenemos que dedicarle un tiempo y hablar de este núcleo, estaba pensado industrialmente, era un polo industrial, ¿sí? Esta conexión, acá vemos el Riacho Barranquera, nos lleva directamente a la Cuenca del Plata y a la salida al Océano Atlántico. O sea, esto... Como ya lo decía Juan de Garay. Como ya lo decía Juan de Garay, que también hubieron otros que anduvieron por estos ríos, ¿no? Sobre todo el que estuvo en el río del Cerrito, decía que esto era estratégico, digamos, esta ubicación. Y bueno, aparte también de que el tema de estos ríos, de estos caudales tan ricos, también hace que las condiciones, el bioma, o sea, la vegetación, la fauna, sea mucho más rica y abundante, ¿verdad? O sea, también tenemos esta cuestión que nos da riqueza, digamos, en esos sentidos, y posibilidades de poder utilizarlo para el desarrollo urbano de las personas, digamos, de las sociedades, pero con estos riesgos. La de 1905, históricamente, y va a seguir siendo la peor inundación del siglo, así fue como la nombraron, digamos, ¿sí? Una catástrofe. Una catástrofe, con realmente un costo importantísimo, porque viene a pegarle a la ciudad de Resistencia y de Barranqueras que venían creciendo. Gente, ¿qué tal? Estamos pensando con Chino justamente hoy realizar el sorteo, por lo cual le pedimos, si les gusta el contenido que nosotros mostramos, si les gusta nuestra historia, nuestras cacerías de historias, no se olviden de suscribirse, nos ayuda muchísimo. Más que nada para saber si realmente se percibe lo que se intenta, cuál es la intención del proyecto. Suscribirse y darle like y también compartir con sus amistades. Realmente creemos que vale la pena un proyecto de este tipo, así que apostamos a eso y sorteamos una remera y libros, ¿sí? Una remera como esta, Cazadores de Historia, también dice el logo en la espalda, después la vamos a mostrar mejor, pero la idea es de alguna forma agradecerles, ¿sí? Porque realmente que tenemos un importante público que nos acompaña y queremos que eso siga creciendo, porque creo que los chaqueños y chaqueñas nos merecemos conocer un poco de nuestra historia, ¿no, Chino? Seguramente. Dale like. Seguimos dando vuelta por Barranqueras. Atrás tenemos una hermosa vista de un bracito del río. Así es, Chino. Estamos al pie del dique nuevo
en esto que hablábamos, siguiendo la temática de las inundaciones que afectaron al Chaco, fundamentalmente a esta zona, la zona que da a la vera del río, Barranqueras, Vilelas, también Resistencia. Y ahora vamos a referirnos a otra inundación que, si bien no fue el mismo caudal de agua ni el mismo nivel de creciente, o sea, estamos hablando de que 7 metros 40, 7 metros 50 había llegado el río. Si se acuerdan de las inundaciones anteriores, había superado los 8 metros y medio. 8 metros 50, claro, exactamente. Pero ¿qué sucede? Estamos ya en casi 50 años más adelante, ¿y eso qué produce? Más prosperidad, más gente. Exactamente, hay un mayor número de personas, por eso esta inundación va a ser la más perjudicial, Sí. porque vino a golpear a una sociedad que estaba ya bastante consolidada, Ujú. con daños, ahora sí vamos a hablar de muchísimos más daños materiales y también humanos. Bueno, obviamente esta fue la primera zona que se inundó, pero también más adelante en la subida del río, que creo, si no me equivoco, Chino, hasta Radio Chaco llegó. hasta Radio Chaco, que está por 9 9 de julio. Ujú. Llegó. Van a llegar las aguas del riacho Barranquera, pero también después tenemos que se va a sumar el desborde de otro río. Claro, el Río Negro, pero sería de Radio Chaco salían las lanchas y los botes para ayudar a los damnificados de Barranquera y toda esa zona en esa época. Claro, a ver, primero que la sociedad de la época ni las autoridades no estaban preparadas para No, enfrentar algo así después de lo que había pasado hacía tantas décadas, que fue al comienzo del siglo. Las ¿sí? defensas eran muy pobres. Eran muy pobres, obviamente que no pudieron contener las aguas, Ujú. y se improvisó. Y en esa improvisación se recurrió al recurso de lo que las instituciones que estaban, las Ujú, escuelas, las escuelas, sí. van a ser clave en esta gestión respecto a la atención de las personas damnificadas, los inundados e inundadas, porque ahí se les va a dar atención y se les va a dar alimentos, sino Ujú. a cargo del Estado. ¿Sí? Por el tiempo que dure, digamos, o sea, quedaron sin sus casas de nuevo, pero ahora sí estamos hablando de mucha más gente. Obviamente se van a suspender las clases, toda la gestión se va a enfocar en tratar de contener el avance de las aguas. Como habíamos dicho recién, también desde el Río Negro También surge otra desbordó, amenaza. claro. Al desbordar el Río Negro, Llegó hasta Plaza 25 de Mayo las aguas en la vereda de Casa de Gobierno. fíjense qué fuerte, ¿no? Porque nosotros hoy día pensamos a la distancia que nos queda desde la Plaza Central o de la Casa de Gobierno hasta el Río Negro, pero sí realmente que fue terrible la inundación y, repito, y repetimos, fue mucho más dañina que las anteriores porque estamos hablando de daños materiales más grandes y a una mayor cantidad de personas. Sí, era una Venecia chaqueña. Ahora, la gente se manejaba en casa. Hay registros de botes. imágenes en botes por la ciudad, etcétera. Pero lo positivo que va a tener este desastre es que se va a empezar a considerar seriamente el tema de un desarrollo edilicio para contener el avance de las aguas. O sea, no podría volver a suceder que Resistencia quede así anegada, que Barranqueras quede completamente inundada, Puerto Vilelas también. Aparte, tengamos en cuenta, Chino, Puerto Vilelas como Barranquera, que habíamos dicho ya, que tenían muchas industrias instaladas, imagínense, Se paralizaba maquinaria, la provincia. paralizaba todo, sí, paralizaba todo y producía daños terribles a las fábricas, a los trabajadores, etcétera, al sector privado, al sector público, porque esto, una cosa que creo que todavía no lo dijimos, pero las inundaciones atravesaron a todos. De una u otra manera, terminaba afectando a las personas y seguramente si ustedes indagan en su familia con las personas de su entorno más mayores, seguro que alguien tiene una anécdota, un recuerdo, un pariente, un vecino que experimentó la más ruinosa de las inundaciones de la historia del Chaco. Pum. Gente, antes de seguir, no se olviden suscribirse. Ahora hacemos unos sorteos, unas remeras. Seguimos. Bien. Bueno, Chino, estamos en esto que vamos a llamar la última parada que hacemos, en esta brevísima y resumida, acotadísima introducción al tema de las inundaciones en el Chaco. Bueno, ya hablamos la del 66, la históricamente más catastrófica, pero que habíamos dicho que como saldo positivo se había pensado desde la gestión nacional y provincial el tema de pensar en defensas para que Resistencia nunca más vuelva a pasar por lo mismo, Resistencia ni Barranqueras ni Vilelas, etcétera, porque en realidad que toda esta zona va a ser la dañada, afectada.
Pero bueno, efectivamente, luego de que se retiran las aguas, se licita una obra que iba a ser una defensa, que estaba emplazada en la ruta que sale de Barranquera a Corrientes, que la tenemos a nuestras espaldas, ¿sí? Y bueno, pasaron las décadas y parecía que nada pasó. No mucho, pero... No tanto, pero hasta que finalmente va a volver a suceder. 82, 83, no hay inundación en el Chaco. Esta también desbordaron los ríos, llegaron a 8 metros. 8 metros 52, según la cota. Y bueno, obviamente, de nuevo, toda la sociedad alarmada, pero tenían las defensas. Claro. Las defensas que habíamos dicho fueron licitadas y el capital privado se encargó de hacerlas. Se rompieron las defensas y bueno, se volvió a pasar exactamente por la misma situación de caos. Además, a nivel nacional, Chaco fue declarado zona de desastre. Más de 20.000 personas tuvieron que ser trasladadas, atendidas. Claro. Se tuvieron que improvisar de nuevo albergues, de nuevo el tema de las escuelas. Los chicos que fueron trasladados a San Clemente del Tuyú, Santiago del Estero, sí, hasta que pase la catástrofe. Sí, estamos hablando de cientos de chicos que tuvieron que dejar el Chaco y fueron llevados a otras provincias. Imagínense la escala del desastre que estamos hablando. A todo esto estábamos con el régimen de facto del último proceso de reorganización nacional. Nada más que para citar eso, para tener el contexto, digamos. Claro, Ruiz Palacio era el gobernador de facto. Sí, a toda esa oscuridad propia de la época se va a sumar este hecho desgraciado. Al fin y al cabo, los daños de nuevo van a ser terribles. Y respecto de daños, Chino, también una cosa que no podemos dejar de mencionar, es que la firma que se había encargado, que había ganado la licitación y que se encargaba de las defensas, de la construcción y el mantenimiento, tuvo que pagar 12 millones. 12 millones, una suma interesante, digamos. Bueno, pero al fin y al cabo se lo hicieron en cómodas cuotas que terminaron de pagar en 1995. En la época de Méndez. Otra persona. La cuestión es que, obviamente que eso es una lágrima en el mar, porque los daños van más allá de las cuestiones materiales primero, y segundo es que de la manera tardía en que llegó, digamos, eso ni siquiera vale la pena contarlo. Lo que sí podemos decir que es importante y tiene que ver también con el desarrollo demográfico del Chaco, sobre todo de esta región que es el Chaco que da la ribera, digamos, Vilelas, Barranqueras, Resistencia. Muchas familias se fueron definitivamente de Barranqueras y de Vilelas. En la inundación del 66 ya, al desbordar el río Negro, toda la parte de Villa Los Lirios, esa zona que está cerca del río, fueron trasladadas y ahí surgieron villas o barrios como Villa San Juan, Villa Federal. Claro. Y otras. Después la del 82, 83, otros barrios. Claro, van a surgir otros barrios, pero estos barrios ya son exclusivamente, fueron para esas personas que habían sufrido el tema de la inundación, y se van a hacer a partir del FONAVI, ¿sí? La construcción de viviendas para esas personas que habían perdido sus casas. Y ahí hablamos de los barrios que son más nuevos, entre comillas, ¿no? San Cayetano, la zona de Barrio España, y si lo pensamos bien van a ver que tienen más o menos el mismo estilo arquitectónico que se responde con esa época, digamos. O sea que la sociedad chaqueña siempre superó estos desastres, pero sí lamentando siempre la pérdida, y sobre todo, si nosotros lo estamos hablando de un nivel muy macro y estamos hablando desde una visión alejada en el tiempo también, pero tengamos en cuenta que en ese momento la desesperación que habrá sido para esas personas tener que abandonar sus cosas y salir con lo puesto o con un atadito de ropa, o ver cómo literalmente las aguas se llevan todo lo que pudieron salir, ¿no? Lo que pudieron salir, sí, hablando en ese sentido también, que el fruto del esfuerzo, a lo mejor del trabajo, el ahorro, el tesón para que el agua se lo lleve todo, realmente muy dramático. Y bueno, ni hablar de las vidas que se perdieron, o sea, en estos desastres siempre, algo que directamente alguien no muere ahogado, pero por falta de atención, por negligencia, suceden ese tipo de desgracias que son lamentables. O sea, realmente que el tema de la inundación es una herida para la cultura chaqueña, pero que también propició y significó y formó parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Y el eslogan era Chaco nunca más bajo agua después del 83, 82. Luego sucedieron otras inundaciones ya no tan graves, se las pudo soslayar
más fácil, pero... Claro, estamos hablando de la del 98. Y la del 92 anteriormente. La del 92 anteriormente, pero obviamente que no estamos hablando del mismo nivel de desastre. Claro, sí. ¿Sí? Pero los chaqueños y chaqueñas seguramente en alguna parte de nuestros recuerdos, las personas adultas sobre todo, tienen un lugarcito para la época de la inundación. Seguramente queda en el recuerdo. Grabado. Apúrate, José, que ya está viniendo la creciente otra vez y no sé por qué están vueltas las aguas y me dan más miedo. Todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Hace José, ya junté los críos y el atadito en el terraplén. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con frente para el batel. Se llevó unas calchas y algunos tratos en el carrocuel. Ya pasó la eulogia y Camba Maciel, orillando pueblo por el tapé. Apúrate, digo que viene el río y no sé por qué el silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. ¿Te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La Evarista Luján, la de lo de Río, se quedó solita esperando a Lope en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle un rosario en gas. Apúrate, digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también. Fue de lo del Chino para buscarla la buena de él. Ya junté el atado y los kunumí y a mi virgencita la de Itatí le pedí con rezos que nos ayude para salir. Hay que ir costeando el camino así. Apúrate, digo, añamengue.